Gracias por permitirnos encontrarnos hoy nuevamente. Sé que es un día difícil, además pues la selección perdió, pero eso nos debe motivar para seguir adelante. Agradecerle la presencia al señor rector de la Universidad Metropolitana, el doctor Juan José Acosta Osío, miembro ACMI, asesor de la Junta Directiva actual, y agradecerle la presencia al doctor Rafael Roca, que además de conferencista, es el director de programa de posgrado de la Universidad Metropolitana, y agradecimiento personal por todo su apoyo y asesoría a mi profe. El presidente de mesa hoy le corresponde al doctor Andrés Yoli, residente de tercer año de Medicina Interna de posgrado de la Universidad Metropolitana. Se inicia el bloque en el día de hoy. Muy buenos días a todos. El día de hoy iniciamos con el bloque de misceláneas y es para mí un honor presentarles a la doctora Yorladis Huchamucha Pérez. La doctora Yorladis es médica internista del Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios, presidente electa ACMI de 2026-2028, médico internista ACMI, FAC, especialista en gerencia de servicios de salud y docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Quindío. Nos acompañará con la charla titulada Decisiones acertadas haciendo medicina de alto valor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me prestas. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a hablar de un tema bien importante y puse esa primera diapositiva porque quiero hacer una encuesta sencilla. Solo levanten la mano quienes ven esa imagen o conocen la iniciativa Decisiones Acertadas o el Choosing Wisely. Una manita levantada. Rafa. Bueno, una sola persona en el público y eso significa que con mayor razón es muy importante que hablemos de este tema en la mañana de hoy. Para nosotros, desde la Asociación Colombiana de Medicina Interna, pues es una prioridad, pero también es un orgullo poder llevar esta iniciativa que no es solo de implementación nacional, sino que es una iniciativa que se da a nivel mundial. Entonces, desde ese punto de vista, les quiero contar cuál es la razón de que estemos aquí esta mañana hablando de esta iniciativa. Y como ustedes ven ahí, la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo para el año 2023 nos mostraba de los países de Latinoamérica cuánto en porcentaje invierte cada uno en su Producto Interno Bruto en salud. Y si ven, para Colombia tenemos un porcentaje del 8% aproximadamente. Y quiero contarles que hace más o menos unos 12 años que este planteamiento se dio en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la inversión del Producto Interno Bruto en salud era de aproximadamente el 24%. O sea, imagínense para un país tan grande como ese, una inversión tan alta en servicios de salud. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que tener en cuenta que todos estos recursos que invierten los diferentes países en salud, por lo menos el 30%, son gastos completamente innecesarios. Entonces, de allí la importancia que nosotros veamos el porqué. Entonces, sencillamente el porqué es porque en salud todo debe tener un equilibrio en cuanto al gasto y al recurso. Entonces, desde este punto de vista, estos son los logos de la iniciativa que se utilizan a nivel mundial. Como ustedes ven ahí, more is not always better, significa que realmente como, ven qué tal ese perro caliente tan lleno de salsa, no debe saber delicioso. Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo es que nosotros implementemos este eslogan en nuestra conducta diaria. ¿Por qué? Porque el objetivo principalmente está enfocado en que le demos más salud a un mayor porcentaje de la población, pero que optimicemos el recurso disminuyendo los costos. Y el objetivo fundamental, ¿cuál es? Es que nosotros creemos una facilitación en la conversación con nuestros pacientes que haga que hagamos un uso adecuado y evitemos el sobreuso de estos mismos recursos. Entonces, la iniciativa se basa puntualmente en unas recomendaciones y se presentan como recomendaciones de no hacer.
¿Cuál es el objetivo fundamental? Hacer que nuestro sistema se convierta en un sistema de salud pues sostenible. Ya estamos viendo las dificultades que estamos teniendo en el mismo, en este momento en el que prácticamente hay pacientes que nos toca lo que haya porque faltan muchos recursos. Entonces, desde hace por lo menos 10 años el Instituto para el Mejoramiento en Prácticas de Salud ha ido tratando de orientar esta iniciativa buscando un uso adecuado de los recursos, buscando que la experiencia tanto para los pacientes como para el personal de salud sea positiva, que cada persona o talento humano en salud tenga una experiencia positiva, es decir, que todos conozcamos cómo funciona nuestro sistema y hagamos el mejor uso de ellos, buscando que todos los pacientes reciban equidad y accesibilidad a los recursos y finalmente el objetivo fundamental es mejorar los desenlaces en salud. Para nosotros es importante que como médicos agreguemos valor a nuestra consulta diaria y pues lo más importante de todo es tener en cuenta que las necesidades pueden ser infinitas, pero definitivamente los recursos no. Este estudio que fue publicado en JAMA en el 2012, miren que muestra cómo se encontraron varias variables de desperdicio o de mal gasto en los recursos de salud, desde fallas en la presentación del sistema del recurso, fallas en la coordinación del cuidado médico para los pacientes y como ven ustedes en rojo resaltado, un punto muy importante con un porcentaje bastante importante, el sobretratamiento. Cuando se hizo una encuesta de salud a los diferentes médicos en los Estados Unidos, en una encuesta nacional le preguntaban, ¿considera usted que solicita exámenes que son innecesarios para sus pacientes? Y casi que el 85% de los médicos respondieron que sí, que definitivamente lo hacían. ¿Y por qué lo hacían? Algunas de las justificaciones decían que era prácticamente como por curarse en salud, o sea, me protejo legalmente para no tener inconveniente con mi paciente, pero desafortunadamente pues no es lo que más conviene para el sistema. Complejidad administrativa que la vemos en muchos momentos de la atención diaria, fallas en la valoración o el precio de los servicios y pues el fraude que como siempre yo creo que aplica para todos los niveles a nivel mundial. ¿Listo? Entonces la iniciativa comenzó hace 10 años, tuvo inicialmente este título, este concepto que se llamaba High Value Care, por si lo buscan inicialmente se denominó así y nosotros lo adoptamos en Colombia desde el 2014 como medicina de óptima calidad. Entonces si ustedes lo ven, generalmente lo van a encontrar así, desde hace ya 4 años la iniciativa se llama Choosing Wisely y lo encuentran a nivel mundial en todas las especialidades, no es únicamente para la medicina interna. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta iniciativa? Identificar cuáles son las atenciones que le generen mayor valor a la atención médica. El objetivo fundamental es mejorar la salud de nuestros pacientes, disminuyendo los daños y al mismo tiempo controlando el desperdicio. Recuerden que una cosa es el precio, otra cosa es el costo y algo muy diferente el concepto de valor. O sea, el precio puede ser la parte económica de lo que cuesta el servicio, la prestación del servicio, el costo es todo lo que implica que ese servicio le sea entregado al paciente y el valor es la satisfacción final del paciente al obtener el resultado que estábamos esperando. Entonces existen evaluaciones o recursos en salud que son de alto costo pero de bajo beneficio y existen también servicios que son de bajo costo y muy alto beneficio. Ejemplo de ellos
de alto costo y bajo beneficio todos aquellos laboratorios que no estén indicados. Hacer exámenes por hacer, si no nos van a cambiar la conducta con el manejo que le estamos dando al paciente, definitivamente no aportan, no se deberían hacer, y yo pienso que es parte fundamental de lo que nosotros deberíamos preguntarnos antes de solicitar un estudio. ¿Me va a cambiar la conducta cuando tenga el resultado? Si me sale positivo, ¿voy a cambiar el tratamiento que le voy a dar? O si me sale negativo, ¿lo voy a retirar? Podría ser esas las respuestas que nos ayuden a determinar si realmente el paciente necesita o no. Hablaban los diferentes estudios, por ejemplo, las tomografías cerebrales en pacientes con síncope, que no son estrictamente necesarias, el 99% salen normales, entonces mientras el paciente no tenga déficit no serían necesarias, o resonancias magnéticas en pacientes que tienen lumbalgias mecánicas, por ejemplo, que también suelen salir normales. Terapias de alto costo y alto beneficio, como la terapia antirretroviral es un ejemplo, o terapias de bajo costo, pero que realmente no generan mucho beneficio, como las citologías anuales, teniendo en cuenta que es un servicio muy económico. Aunque sea económico, es desperdicio cuando no se necesita. Entonces, si tenemos mujeres jóvenes sin factores de riesgo, hacer una citología cérvico-vaginal que de pronto nos dé un falso positivo podría incrementar más los costos del sistema que el beneficio que nos llegue a dar. Y terapias de bajo costo pero muy alto beneficio, como el tamizaje para el VIH o el tratamiento con la vacunación pues para la población general. Entonces aquí podría decir alguien, pero es que hacer una vacuna no es barato, ¿cierto? Puede que no, pero en el proceso, cuando masificamos la vacunación y prevenimos las enfermedades, realmente estamos generando una atención de alto valor. Un servicio que es de muy bajo costo pero de altísimo beneficio y que consideran los pacientes de muy alto valor es cuando su médico lo mira a la cara y lo saluda. Le dice buenos días, se presenta, los pacientes agradecen mucho eso y se considera estrategias de muy alto valor. Desde ese punto de vista quería mostrarles estos estudios que se han publicado en los últimos años, mostrando cómo hay procedimientos que pueden llegar a ser completamente innecesarios. Por ejemplo, la valoración preoperatoria, hasta un 58% de los estudios que se realizan para llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico son completamente innecesarios. Y ni hablar del síncope, una patología que se puede diagnosticar con una muy buena anamnesis, una muy buena historia clínica y un electrocardiograma, aplicando escalas de riesgo para los pacientes. Recuerden que solo un 10 a un 15% de pacientes que hacen síncope son realmente los que se benefician de la hospitalización y de estudios complementarios. Entonces, los esfuerzos e iniciativas de la reforma en la atención médica buscan mejorar la calidad y siempre reducir los costos al eliminar la atención que es completamente innecesaria. Entonces, ¿quién ha liderado este proceso a nivel del país? La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas tiene como objetivo vincular al mayor número de asociaciones científicas a esta iniciativa. No les había dicho inicialmente, pero si ustedes notan, mis diapositivas tienen unas esquinas de colores bastante llamativas. Esos son los colores de la iniciativa. Donde ustedes vean esos colores, estamos hablando del Choosing Wisely. Entonces, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas quiere que nosotros como asociación implementemos nuestras recomendaciones basados en el Código de Ética Médica, ¿sí?, que específicamente en este artículo que prohíbe a los médicos someter a sus pacientes a riesgos que sean injustificables, la Ley de Talento Humano en Salud del 2007 que habla de la autorregulación y la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental en Salud que habla de la autonomía profesional. Entonces, si ustedes ven, todo esto nos compete exclusivamente a nosotros, o sea, no es que el sistema nos diga lo que tenemos que hacer, nosotros somos los que tenemos que definir cómo vamos a manejar el sistema.
Esta diapositiva básicamente no es para que la lean, solo para que conozcan cómo se presentan las recomendaciones de no hacer. Y estas son las 5 recomendaciones de no hacer que publicó la Asociación Colombiana de Medicina Interna hace 3 años que hizo el lanzamiento. Les voy a contar en 30 segundos que este proceso fue hecho mediante un proceso riguroso, tuvo casi 10 años de implementación. Hicimos la solicitud a todos los internistas del país, al menos miembros de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, de sugerir cuáles eran los estudios o los exámenes que ellos consideraban que no eran necesarios, y se hizo una depuración. Recibimos más o menos 382 propuestas, de las cuales mediante un método Delphi se hizo una depuración. Miren que fuimos publicando progresivamente en el 2017, luego en el 2021 ya se publicaron las 5 que fue el top, pero fue un proceso de casi 10 años en el que trabajamos en este proceso. ¿Para qué? Para mostrar estas 5 recomendaciones que después de presentadas hace 3 años, en este momento tenemos como objetivo implementarlas. O sea, no es solo decir no hagan, les sugerimos que no hagan, pero pues ¿qué vamos a hacer? Implementémoslas. Entonces, desde este punto de vista, nosotros como asociación queremos plantear estos objetivos para la implementación de la iniciativa. El primer objetivo es definir cuáles son aquellas IPS que podrían ser pioneras en el país implementando estas recomendaciones. La propuesta es tomar las 5 recomendaciones que da ACMI, pero igual cualquiera podría plantear en su hospital específicamente, decir, tenemos sobreformulación de inhibidores de bomba de protones, entonces establezcamos un estudio en el que determinemos si es necesario que todos los pacientes hospitalizados tengan o no tengan inhibidores de bombas de protones en su fórmula de tratamiento. Las IPS seleccionadas deben ofrecer servicios que permitan la implementación y monitoreo de la respectiva recomendación. Siempre recomendamos que sea un médico científico o clínico el que lidere este proceso. Hacer un comité, o sea que un grupo interdisciplinario en cada institución sería lo ideal, y desde todo punto de vista siempre incluyendo a los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Implementar una o varias recomendaciones, ya definiremos dependiendo del tiempo, de la necesidad, y posteriormente evaluar el impacto en el cambio de las conductas médicas cuando nosotros llevamos toda esta información a nuestros colegas. ¿Para qué vamos a hacer esto? Pues el objetivo es definir una línea basal de frecuencias en las conductas que nosotros estamos indicando en la recomendación y diseñar un plan de mejoramiento que nos vaya a servir para poder realizar un cronograma, establecer cuáles son las acciones que se van a hacer, los responsables, y posteriormente medir el impacto de lo que queremos modificar. Ejecutar el proyecto de mejoramiento, documentar el impacto de este mejoramiento y pues finalmente publicar y mostrarle al mundo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo más importante. A veces nosotros pensamos que los estudios deben ser cosas muy complejas, pero cosas tan sencillas como hay un Choosing Wisely de hospitales certificados de alta calidad en adecuado uso del banco de sangre, por ejemplo. El hecho de que ya no se indique que tienen que ser 2 unidades de glóbulos rojos, sino que transfundimos una unidad en la medida de lo posible, evaluamos el paciente, si mejora no es necesario ponerle más y te dan un sello de certificado en Choosing Wisely de buena calidad en el uso de banco de sangre, por ejemplo. O sea, son cosas muy sencillas que nosotros podemos implementar en nuestras instituciones. Participar en la investigación de evaluación del impacto y obviamente servir como referentes de la iniciativa. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros desde ACMI? Que esto se inicie en hospitales universitarios, como los que manejamos en nuestros programas, especialmente pues en el caso de nuestra asociación, si tenemos programas de medicina interna, pues fantástico. Entonces, yo les quiero mostrar un estudio pequeñito que estamos haciendo en nuestro hospital allá en Armenia. Decidimos elegir una de las 5 recomendaciones de ACMI, que es esta primera. No ordene ecocardiograma transtorácico para la tamización de pacientes asintomáticos cardiovasculares, como tampoco un ecocardiograma transtorácico,
prequirúrgico en personas que sean asintomáticas y sin factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, como ustedes ven, está el enunciado, está la justificación del por qué no, y la recomendación también trae la bibliografía que soporta la recomendación. Entonces, nosotros decidimos hacer un estudio de optimización del uso de ecocardiogramas en pacientes de bajo riesgo. Lo hicimos mediante un estudio de enfoque participativo para tratar de mejorar la adherencia en nuestro hospital y no pedir estudios innecesarios. Entonces, planteamos una introducción porque es importante, ya lo vamos a ver más adelante, porque las enfermedades cardiovasculares definitivamente tienen la primera causa de mortalidad en nuestro país y en el mundo. Alcanza casi el 20%, eso significa que por lo menos 1 de cada 5 se muere por enfermedad cardiovascular. Entonces sí es importante tener en cuenta esto, pero también que si el uso de un estudio como el ecocardiograma, cuándo es adecuado y cuándo no. O sea, a pesar de que la mortalidad sea alta o la enfermedad cardiovascular sea altamente prevalente, pues no significa que todo el mundo la tenga. Y el problema que identificamos es el uso inadecuado de ecocardiogramas en pacientes de bajo riesgo. Este fue nuestro objetivo general, plantear pues qué tanto se pedían ecocardiogramas en pacientes de bajo riesgo. Específicamente queríamos establecer qué características sociodemográficas tienen nuestros pacientes en el hospital, evaluar cuáles son sus enfermedades más prevalentes, cuáles fueron los hallazgos ecocardiográficos que más encontramos, mejorar la adherencia desde todo punto de vista del personal a las guías de práctica clínica, implementar una intervención educativa y analizar los efectos económicos que va a generar la optimización de este recurso a largo plazo. Lo hicimos mediante un enfoque de investigación, acción, participación, fases del estudio, el diagnóstico participativo e intervención educativa, recolectamos datos en un periodo de tiempo de este año y validamos y analizamos las guías. ¿Qué encontramos dentro de todo lo que hemos? Todavía vamos a la mitad, no estamos en el proceso de implementar el proceso de educación, pero ya recolectamos los datos iniciales como para ver cómo estábamos de solicitud de ecocardiogramas en el hospital. Entonces, si ustedes ven aquí, si les presento una gráfica de cuántos ecocardiogramas, pensamos que iban a haber gran cantidad de estudios prequirúrgicos y resulta que no. La indicación ahí en moradito, como identificada como número 1, son los prequirúrgicos y en amarillo están los no prequirúrgicos. Miren que solicitamos gran cantidad de ecocardiogramas a nuestros pacientes, lo correlacionamos con la escala de ASA, ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, y si ustedes ven, gran porcentaje de esos ecocardiogramas se piden en pacientes ASA 1 y ASA 2, que probablemente no tienen tanto riesgo quirúrgico, y oh sorpresa, nos encontramos que casi un 36% de los ecocardiogramas que se solicitan en el hospital son completamente innecesarios. Entonces, desde ese punto de vista, estos son unos datos que encontramos inicialmente en este proceso. Lo que les decía, esa correlación entre el alto porcentaje de solicitud de ecocardiogramas y pacientes de bajo riesgo quirúrgico, encontramos que realmente se solicitan muchos estudios que son innecesarios y pues la conclusión del estudio revela que probablemente si hay una falta importante de adherencia a las guías en cuanto a la solicitud de estos ecocardiogramas en pacientes de bajo riesgo. Entonces ahorita lo que sigue es que vamos a educar a nuestros compañeros, les vamos a contar. La ventaja de este estudio es que aquí nosotros somos los investigadores, pero nuestros compañeros son los coinvestigadores que nos van a ayudar a facilitar el resultado después y haremos pues los análisis pertinentes con respecto a lo que encontremos. Entonces en una próxima oportunidad les cuento cómo nos fue, pero lo más probable es que vamos a disminuir recursos innecesarios cuando todos aprendamos que no a todo el mundo se le debe solicitar un ecocardiograma innecesario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Yorlay, por tan excelente presentación. Una pregunta del auditorio. Doctora, buenos días. Cuando usted estaba
hablando, a mí se me ocurrió una idea de no sé, y lo voy a preguntar porque de pronto quizás está dentro de sus posibilidades a largo plazo. Cuando una vez que se tenga esa base de datos de cosas que no se deberían hacer, ¿sí? ¿Ha pensado quizás en integrar toda esa matriz de datos en una app, una aplicación con la que uno simplemente pueda escribir, por ejemplo, ecocardiografía a paciente hospitalizado y le salga la lista, no se pide en esto no se pide en esta ocasión, no se pide en esta ocasión, para de alguna manera, con ayuda de la inteligencia artificial, facilitar, ¿sí?, la toma de decisiones clínicas en el instante, porque tenemos muchos pacientes, demasiados pacientes, entonces no tenemos tiempo de estar revisando, recordando, entonces eso nos ayudaría, pienso yo acá, nos facilitaría el trabajo en la toma de decisiones. O sea, si no lo han pensado, creo que es una buena idea. Precisamente hace 8 días tuvimos en el hospital nuestro simposio de investigación, presentamos pues parte de estos resultados y tuvimos también una charla de inteligencia artificial y hablábamos precisamente de eso, de qué tan importante es la utilización de la herramienta de inteligencia artificial para la integración de los datos y para poder crear guías adaptadas específicamente con la epidemiología local. O sea, tratamos siempre de adoptar como lo de afuera, pero no tenemos mucha información de lo que tenemos adentro. Entonces, sí lo planteamos, queremos crear como un centro piloto de uso de inteligencia artificial allá en el Hospital de Armenia. Vamos a ver si logramos que junto con la Universidad del Quindío y la Oficina de Investigación del hospital podamos arrancar con el proceso. A veces, como es un hospital público, le ven muchas trabas desde el punto de vista administrativo, porque siempre es como a quién le corresponde y la mayoría de veces es como que todo el mundo hace lo que me toca y si ya de aquí para allá no me toca, no me muevo, pero la idea es que como ya tenemos nuestro posgrado en medicina interna, tenemos una facultad de medicina que tiene 50, 60 años funcionando en la universidad, en el hospital, claro que sí, lo que tú dices es completamente aterrizable y de hecho lo que les planteaba, por ejemplo, el doctor Homero Puello hizo en un centro pequeño, allá en el Huila, donde él trabaja, un estudio pequeñito, con base en la necesidad de uso de gastroprotectores en los pacientes intrahospitalarios, o sea, el paciente de bajo riesgo que está hospitalizado por una causa pues no mayor, si necesitaba o no, y gracias a ese estudio pequeño que en realidad no le costó mucho tiempo ni muchos recursos, él recibió un certificado de excelencia del Choosing Wisely Canadá al presentar sus resultados. Entonces miren que es una cosa que es muy sencilla, es solo plantear el problema y yo creo que lo hacemos, pero a veces nos quedamos como con la presentación. Nosotros publicamos estas 5 recomendaciones de no hacer hace 3 años, invitamos a la doctora Wendy Levinson, que es la directora y la pionera del Choosing Wisely Canadá, súper querida, ella te enseña, te explica todo lo que uno necesite, acompaña y nosotros pues publicamos esto y miren que mucha gente no lo conoce. La Asociación Colombiana de Endocrinología hizo la de ellos hace unos 3 meses y al otro día ya la tenían publicada en la Revista Colombiana de Endocrinología y la estaban mandando para afuera, ¿sí? Porque pensamos diferente, entonces ¿por qué no mostrar lo que estamos haciendo si el trabajo es duro y es arduo? 10, 12 años llevamos trabajando en este proceso, yo creo que ya 15 después de que los presentamos y todavía estamos cortos, pero esta es la parte inicial del proceso, que todos ustedes lo conozcan y asimismo se vayan interesando y lo vayamos difundiendo. No se los mostré aquí, pero si ustedes se meten a la página de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, hay un link que dice Decisiones Acertadas y en ese link encuentran las recomendaciones de las asociaciones pioneras que presentamos, las recomendaciones de no hacer hace 3 años, pero también están las que se han ido adhiriendo al programa. Y hay ya muchas, afortunadamente faltan, pero sí hay ya varias que se han vinculado en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Muchas gracias, doctora.
Bueno, continuando con el desarrollo, el día de hoy también tenemos sorpresas, hay premios, así que vamos a premiar la asistencia y la atención. Entonces, todos atentos a la charla porque van a haber preguntas y el premio mayor se va a rifar de esa manera. Bueno, la siguiente charla es para mí un honor, un verdadero honor presentar al doctor Rafael Rocavides, médico especialista en medicina interna, especialista en diseño y evaluación de proyectos en salud, además director del programa de especialización en medicina interna de la Universidad Metropolitana, miembro emérito ACMI y miembro de ACP, y además mi maestro. La doctora Daisy Noriega Anguila, médico residente de tercer año de medicina interna, máster en epidemiología de la Universidad del Norte y miembro adherente a ACMI. Nos van a acompañar con una charla titulada Deportes y condiciones climáticas extremas, altitud y calor. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, doctor Valentín. Muchas gracias por la invitación y es un placer siempre aportar algo a mí. En 2 segundos, cuando me sentaba a ver los partidos de fútbol, dije yo voy a averiguar qué es lo que pasa con el calor y con la altitud, y de ahí nació esa idea. No hay ninguna otro motivo. No tengo conflictos de intereses. Esta es la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy. Espero cumplir los objetivos en el tiempo asignado. La primera es esta. Brasil, después de 40 años, al jugar en Bolivia, el equipo que fue campeón en el 94, perdió el invicto. El contraste es Bolivia. Bolivia, en 31 años, solo ha ganado 2 partidos como visitante en las eliminatorias. Y este señor, que tiene una cantidad de cuestionamientos a nivel mundial, en el año 2007, por recomendaciones médicas, dijo que no se podía jugar fútbol después de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que eso no duró ni 6 meses, esa recomendación. Y, pues, en hechos recientes hemos vivido una serie de inconvenientes. Tampoco es ese, es el otro, el que está a la derecha del que está mirando. Yo creo que el video dice todo. Decidieron pasar a Bolivia a jugar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y Colombia, que nunca en los últimos 21 años había perdido en Bolivia como visitante, perdió el partido. Todos vivimos esto en el 22. El dinero es el motivo para muchas cosas en la vida y les tocó cambiar la temperatura. Con estos equipamientos o algunos de los equipamientos que utilizaron para trasladar la temperatura, lo que se llama temperatura ambiente, no, temperatura medida, que después explicaremos, de 30 a 32 grados a temperaturas entre 18 y 24 grados. Los que se acuerdan saben que los jugadores se quejaban de frío en los partidos. Sí vale la pena jugar a las 3:30 hasta septiembre 9. Colombia, de los 10 encuentros, solo había ganado 3 en el calor. Ahí se ve el uruguayo y el 10 de Colombia colorado, ¿no? Como decimos aquí. Bueno, doctor, yo creo que nos ha mostrado el panorama y nos ha abierto de pronto las expectativas a la charla. Y le quiero hacer la primera pregunta al respecto. ¿Es real la influencia de las grandes altitudes en los deportes, específicamente los jugadores de fútbol? Arranquemos por aquí. ¿Qué cambios fisiológicos ocurren? Y tenemos las variables. Tenemos la variable altitud, la clasificación de la altitud y qué implica desde el punto de vista humanos. Cuando estamos por debajo de 500 metros sobre el nivel del mar, no pasa nada. Pero cuando ya subimos de 500 a 2000, la clasificación es baja altitud. Y se supone que uno necesita, con un deterioro menor para mejorar el rendimiento, 3 a 5 días de adaptación o de aclimatación. Diferente cuando subimos entre 2.000 y 3.000 metros, ya se llama altitud moderada,
empieza el mal de la montaña y se necesitan definitivamente de 1 a 2 semanas para aclimatarse. Pero cuando subimos por encima de 3.000 metros hasta 5.000 metros, se llama alta altitud y el rendimiento se ve afectado considerablemente. Clínicamente hay expresiones y se necesitan más de 2 semanas de aclimatación. Por encima de 5.000 metros mejor ni hablamos. Si nos vamos a esta gráfica, lo que realmente interesa desde el punto de vista fisiológico es la presión inspirada de oxígeno. Y la presión inspirada de oxígeno no está dada por la altitud, está dada por la presión barométrica, que ahí la ven en rojo. Ahí partimos de Ciudad de México, ahí Bogotá está entre las dos. ¿Y qué observamos? La disminución de la capacidad aeróbica. Es 1% por cada 100 metros a partir de los 1.500 metros. O sea que cuando llegamos a 2.000 ya hemos perdido el 5% de la capacidad aeróbica. Cuando estamos entre 2.000 y 3.000, hasta el 15%, 20%, y cuando ya superamos los 4.000, perdemos hasta el 30% de la capacidad aeróbica en la altura. Y cuando pasamos de 5.000 metros, el 50%. Mejor ni pensemos qué pasa después de eso, ¿no? Ahí tienen un ejemplo, los estadios más altos del mundo. Ahí está donde jugó Colombia. ¿Será que la altura influye? De esos equipos, yo nada más conocí al club Always Ready, que ha estado en la Copa Conmebol Suramericana. Los otros son de segunda división y son estadios todos por encima de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y a nivel de Colombia tenemos 7 estadios que están por encima de 2.000 metros, que es el problema, donde comienzan los problemas de caída de la disponibilidad de oxígeno, la capacidad aeróbica. Todos los conocen, en el Dipiales el Pasto jugó un tiempo, por eso está señalado, y creo que ahí ya salió Fortaleza, ¿no?, que descendió a la B, y no lo tengo anotado en el estadio de techo en Bogotá. Y pues eso es el marco conceptual fisiológico, pero ¿tiene alguna explicación fisiológica, química, molecular los eventos? Yo creo que la gráfica que el doctor nos mostró es bastante diciente, nos muestra las variables ambientales modificadas por la altitud y realmente hay una variable que explica los comportamientos y los cambios fisiológicos de nosotros. Realmente es la hipoxia. El primer cambio realmente son 2 que se manejan de manera aguda, que es el aumento de la frecuencia cardíaca y una cascada inflamatoria sistémica. Y tenemos que tener en cuenta que hay unos receptores sensibles a hipoxia que al estar estimulados o al estar prácticamente expuestos a estos niveles de presión barométrica disminuidas por elevadas altitudes, se van a estabilizar y se va a descargar prácticamente todo el sistema adrenérgico a través de la estimulación de los quimiorreceptores centrales y periféricos. Obviamente esto aumenta la frecuencia cardíaca, pero es importante que dentro de las primeras 6 horas hay unos mecanismos protectores, los cuales se desensibilizan los receptores adrenérgicos y obviamente disminuye la disponibilidad de adenilciclato y obviamente baja la frecuencia cardíaca. Acá tenemos también otro mecanismo fisiopatológico importante, que al estar expuestos a la hipoxia va a haber una cascada inflamatoria, va a haber producción de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres que van a generar daño celular directo y a su vez van a desenvolver toda la cascada inflamatoria de citoquina, factor de necrosis tumoral alfa, todo lo que ya conocemos y son los mecanismos fisiopatológicos importantes de los síndromes clínicos que posteriormente vamos a hablar, como por ejemplo el edema cerebral y el edema pulmonar asociado a altura. A su vez, para resaltar de manera general algunos cambios fisiológicos por sistemas, ya hablamos de la estimulación de los quimiorreceptores y cómo estos van a aumentar la frecuencia cardíaca a través de la activación del sistema adrenérgico y cómo se aumenta el trabajo respiratorio. A su vez, a nivel muscular, también hay cambios en la conductancia iónica y obviamente el metabolismo anaerobio del músculo empieza a incrementarse y hay cambios endoteliales asociados a los factores de crecimiento endotelial y también vascular. Hay aumento de producción de eritropoyetina, ya explicamos los mecanismos fisiopatológicos asociados a la inflamación sistémica, hay disfunción del neumocito tipo 2 y por lo tanto alteraciones ventilatorias. Tenemos también
algunas células y algunos órganos que son muy sensibles a los cambios de oxigenación y hipoxia, y por lo tanto va a haber alteración de todos los ejes neurohormonales del cuerpo. Doctor, y entonces esto realmente, ¿cómo lo traduciríamos desde el espectro clínico? Facilito. A nivel cardiovascular, taquicardia. A nivel respiratorio, hiperventilación. A nivel sistema cardiovascular completo, ¿ya? Hay vasoconstricción pulmonar, aumento de la presión pulmonar y dilatación periférica. A nivel del hueso, pues se aumenta la producción de glóbulos rojos, hay inflamación, hay disminución del sodio alveolar, se reabsorbe, aumenta la diuresis desafortunadamente y se altera el metabolismo del fosfato del calcio. Entonces llegar 6 horas antes del partido no funciona, porque eso apenas uno se baja del avión ya se le dispara todo ese sistema. Y aquí hay un ejemplo, esto lo hicieron con la gente que sube al Everest, son personas entrenadas, sanas, nadie se ha muerto de enfermedad cardiovascular en el Everest, en la historia, se mueren de otras cosas, se caen, se enfrían, etc. Entonces, simularon la hipoxia, o sea, los metieron en una cámara hipovárica, aquí están las alturas, y definitivamente hay alteraciones en la frecuencia cardíaca, caída de la saturación de oxígeno, y eso se compensa aproximadamente entre el día 20 y el día 23, y a partir de ahí se pierde eso y vuelve otra vez el desastre fisiológico. Esto es lo que ocurre, aquí está la hipoxia aguda, estos son los mecanismos que se alteran, aquí está la hipoxia prolongada, o sea, después de los 21 días, y esta es la gente que vive en las grandes alturas. Eso es interesante. Revisaron los tibetanos, revisaron los etíopes y revisaron los andinos que viven a grandes alturas. Perdón la expresión coloquial, lo que estamos fregados son los andinos que viven a grandes alturas, porque se mezclaron con los españoles y les da todas las alteraciones de la altura. Los que son puros, los que se conservan puros, no tienen problemas de alteraciones en la altura. Los tibetanos, que llevan más de 40.000 años viviendo en la altura, tienen unos genes protectores supuestos que les impiden la hipoxia y la hipertensión pulmonar. Y los etíopes, que son campeones en maratones y una cantidad de deportes, es como si vivieran al nivel del mar, no se sabe por qué. Pero yo creo que eso tiene que ver con mecanismos de las proteínas ligadoras G-quinasa, y que ocurre lo mismo que en la falla cardíaca. Si uno mejora esa proteína, no le da falla cardíaca, ¿ya? Entonces, son llamativos los que viven mucho tiempo. No les da hipertrofia cardíaca, no les da alteraciones en el corazón. La gente que va de la altura a la costa mejora de las alteraciones, y los que van de la costa a la altura se le presentan las alteraciones. ¿Hay algún soporte científico para estas situaciones? Bueno, claro que sí. Las sociedades de deportología han realizado varios estudios experimentales, pero llamará la atención que son estudios viejos. Realmente datan de la década de los 90, donde hubo el boom de realizar estos estudios experimentales. Este es uno, publicado en 1993. Es un estudio experimental, doctor, déjemela. Estudio experimental donde se estableció 2 controles de población o de atletas de alto rendimiento que su área local de entrenamiento era una presión, estaba de baja altitud. Fueron sometidos prácticamente, aquí tenemos 21 atletas a unas altitudes elevadas en Estados Unidos, 2.130 metros sobre el nivel del mar, y el control fueron 9 atletas a 30 metros. Tuvieron 28 días de preacondicionamiento y prácticamente posteriormente se les realizó una prueba de una carrera de 2.000 metros. Se evaluaron 2 variables, si había aumento de la masa de hemoglobina y si había también alteraciones con respecto al difosfato de carnosina. Sin embargo, cuando vemos los resultados encontramos de que la única variable que tuvo incremento y solamente se presentó en los deportistas que estuvieron preacondicionados a elevadas altitud fue la densidad de hemoglobina. Sin embargo, cuando se evaluó el rendimiento solamente aumentó en esta población en 1.3%, por lo tanto no recomendaron o no concluyeron que habían beneficios como tal en realizar entrenamientos o preacondicionamientos en elevadas altitudes. Posteriormente, llegó otro estudio publicado en años
más tarde, en 1998. Y este fue diferente. Quisieron evaluar cuál era el objetivo de los cambios fisiológicos y el rendimiento, pero en atletas que ya se encontraban aclimatizados. No es que cambiaban altitudes, sino que tomaron en Bolivia los jugadores de fútbol que jugaban localmente en La Paz y estaban ya preacondicionados a una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y tomaron otra población local que jugaba a 150 metros sobre el nivel del mar. Lo que hicieron fue un experimento tipo yo-yo, o sea, prácticamente sin preacondicionamiento. Si se dan cuenta, la variable de días es corta, tratando de simular los calendarios deportivos que no permiten a los jugadores realizar adaptación, como lo dice la literatura o como lo dicen las guías médicas. Y podemos observar que los colocaron tanto a entrenamiento, a su altitud preacondicionada o acondicionada, y también en contraposición, o sea, los de bajo a alta altitud. ¿Cuáles fueron los resultados? Ellos evaluaron variables gasométricas y no es difícil diferir o inferir los resultados cuando vemos que las personas o los atletas que estaban acostumbrados a baja altitud, cuando entrenaron a alta altitud tuvieron menor pH, menor bicarbonato, menor saturación, y cuando evaluamos los rendimientos a ver quién le fue peor, si los que venían de altas altitudes jugando a bajas altitudes o viceversa, se evidenció que sí existió una diferencia en rendimiento y les fue peor a los que estaban en altas altitudes y les tocó jugar bajo calor extremo. Entonces, ya revisando un poco de la fisiología y los cambios fisiológicos y obviamente el soporte científico, hay otra pregunta contrastante, doctor. Ya vimos las altas altitudes. ¿Ahora el calor extremo impacta en el rendimiento de los deportistas? Este estudio resolvió la pregunta. Aquí están las variables, el lactato, la potencia crítica y la velocidad crítica y la saturación o el uso del oxígeno máximo. Esto es lo que pasa con el calor. Ahí tienen todas las variables, algunas suben rápidamente y otras necesitan unas horas para presentarse. Y aquí están los efectos sobre nuestro organismo en rendimientos proporcionados. ¿Qué pasó? Ellos revisaron atletas de maratón y atletas de velocidad y compararon 2 años seguidos donde las diferencias de temperatura fueron sustancialmente importantes, por encima de 10 grados o por debajo de 10 grados si lo miramos al revés. Y resulta que los atletas que quedaron en los 100 primeros puestos, el año que había menos temperatura, hicieron 40 segundos menos en la maratón, y el que quedó en primer puesto hizo 28 segundos por debajo del tiempo. Entonces empezaron a averiguar qué pasaba, y resulta que para los ejercicios moderados, los que caminan, hacen caminatas competitivas, lo que se altera son las 2 sustancias que tienen ahí, que es el glucógeno, la fosfatocreatina y los fosfatos, y se produce fatiga cerebral. Ustedes lo han visto en los deportistas en el calor, no piensan, se agota algo en el área prefrontal. Cuando se vuelve duro, que ya son los que hacen maratón, estas 2 variables se incrementan, y cuando es severo, que son los que hacen 42 kilómetros o marchan 50 kilómetros, cambia el patrón, y ya lo que se altera son los factores periféricos y cardiovasculares. No tiene nada que ver el glucógeno, no tiene nada que ver la fatiga. Y a diferencia de los deportistas que hacen velocidad, el calor los favorece porque aumenta el calor muscular, y entre más alta es la temperatura, menos tiempo realizan la competición. Es el único que es al revés. Y aquí están los ejemplos de lo que tenemos en Colombia. ¿Cuántos estadios se juega por encima de 31 grados? Ahí está el de mi equipo, el Junior. Vamos por la 11. Todos esos estadios están por fuera de las normas. En Doha evaluaron con una encuesta a las personas que participaron en estas competencias cómo se hidrataban, y definitivamente la gente está precondicionada a hidratarse, y lo hacen de diferentes maneras, desde el agua hasta el ice lorry, que es como granizado.
y definitivamente la gente que estaba climatizada tenía menos eventos, o sea, y el 63% de los deportistas en Doha, era una encuesta, habían ido en los 30 días anteriores de la competencia y los efectos se minimizaron. ¿Cuáles son las estrategias de adaptación al calor desde el punto de vista de norma? La FIFA dice que si el WGTB es superior a 32 grados, hay que hacer 2 pausas obligatorias, en el minuto 30 y en el minuto 75. Y la decisión depende de los organizadores. Yo nunca he visto suspender un partido por calor, ¿ya? Y la FIFA, que es un poquito más estricta, la baja a 28 grados hasta 32, dice que hay que hidratarlos también y que cuando llega a 32 grados deberían reprogramarse los partidos o los entrenamientos. Ahí están todas las normas incluidas de las asociaciones FIFA, de la Asociación Americana de Medicina Deportiva, de la Asociación Australiana, después miraremos por qué es importante, y las diferentes categorías en los Estados Unidos. Y definitivamente pues todos tienen un rango parecido, algunas son un poquito más extendidas y todas sugieren hidratación cuando ya se es moderado a alto. Estas son las estrategias de adaptación al calor y partamos de lo que es el estrés térmico o tensión térmica. No sé si alguien había oído eso. Eso es lo WGTB. ¿Y de qué se compone el estrés térmico? Es un modelo fundamental de equilibrio térmico que determina la combinación de diferentes factores. Temperatura medida en la sombra. Humedad, ¿qué importancia tiene la humedad? Te dije que te iba a hacer una pregunta en el deporte. Sí me lo dijo. Rápido, dime. No me corchó. La humedad, la gente dice, ¿qué tal el clima está muy húmedo? ¿Quién sabe cómo influye la humedad? Nadie. La humedad lo que disipa es la sensación de sudoración, ¿ya? Entonces, entre más humedad suda uno menos y no hay disipación del calor de la piel ni del calor central. Cuando la temperatura llega a 40 grados central, uno está listo. La radiación térmica del sol, o sea que jugar a las 3:30 afecta, y el flujo del aire, del viento, y el equipamiento. Yo decía, el equipamiento, claro. Deportes como el rugby tienen más equipamiento, el béisbol tiene más equipamiento. Y aunque no lo crean, de las mejores escuelas del mundo es esta, revísenla, la de Australia. Australia se caracteriza porque tiene unos veranos muy largos y temperaturas en sombra hasta de 40 grados centígrados. En el 2019, el 90% de la población igual o mayor de 15 años practicaba deportes o alguna actividad física. Revisen qué país logra eso. Y el fútbol, contrario a lo que yo creía, es nivel 3 de clasificación. En cambio, el hockey es 5 y hacer ciclomontañismo es 5. ¿Y eso qué hace? Que uno cree un mapa de calor así para la clasificación del riesgo. Aquí está la del fútbol, donde se mezclan humedad, temperatura del aire, lo que es el estrés térmico, para tomar las decisiones. Y ahí tenemos la gente que tiene golpe de calor y la gente que queda lista. Signos, síntomas, manifestaciones de ambos y acciones. Quitarle la ropa, meterlo en el cuarto frío, echarle hielo. Las ordinarias que hacemos, echarnos agua en la cabeza, ya, amarrarnos una toalla en el cuello. Esas son las comunes. Pero lo que tenemos que hacer es esto de acuerdo a la escala de riesgo que vieron de colores. Hidratar, quitarle la ropa a la persona, reposarse. Aquí cuando ya llegamos al naranjita, las medidas son graves y aquí pues hay que parar y llevarlo a un hospital. Esta es la FIFA para el 26. Ya hicieron las 11 consideraciones. Ahí están los mapas de calor con relación a la temperatura. O sea, la WGTB no tiene nada que ver con la temperatura que uno mide en el termómetro. Es otra variable. La del termómetro es una cosa. ¿Ya? Y Daisy, ¿qué medidas adoptó la FIFA para el Mundial del año entrante? Como pudimos observar, hay varios estadios que van a tener calor importante. Entonces, la FIFA establece 11 recomendaciones. La primera es una muy básica, que es respetar las recomendaciones de los entes reguladores, en este caso la FIFA. La segunda pauta es lo que el doctor nos está explicando, poder medir
como tal el estrés térmico, que es diferente a la temperatura corporal medida, y poder determinar el umbral para respetarlo dentro de los partidos. En el tercer y cuarto estrategia nos dan unas sugerencias muy puntuales. Por ejemplo, si el estrés térmico es superior a 26 grados Celsius, que es lo equivalente a temperatura corporal medida de 30 grados Celsius, debemos de aumentar las pausas de hidratación de los jugadores. Sin embargo, si el estrés térmico está medido en 28 grados Celsius, lo cual equivale a una temperatura corporal medida de 36 grados Celsius, se debe de suspender el partido para este mundial. A su vez, también nos establece que se debe de implementar medidas que nos permitan evaluar variables dinámicas en los jugadores, como por ejemplo tasa metabólica y entre otros. 5 días antes, esa es la sexta recomendación, establece evaluar los pronósticos meteorológicos para tomar medidas en relación a los juegos planificados. La séptima recomendación es que se deben de tener pautas adicionales, no solamente agua fría, sino lo que el doctor Roca nos estaba estableciendo, de usar hasta chalecos fríos para evitar golpe de calor. Importante que la FIFA establece que independientemente de terceros no se debe de programar partidos de fútbol en horas críticas, como acá, 3:30 de la tarde, está prohibido por parte de estas recomendaciones. Se deberá llevar siempre un registro de la incidencia de todas las patologías que sean atribuibles a calor y deben de ser socializadas y de dominio público. Importante también, entre los descansos, tener otras medidas también para aclimatizarse, medir también la temperatura y el estrés térmico antes y durante los partidos. Y importante que hay unas condiciones individuales que hay que tener en cuenta. No es lo mismo, por ejemplo, un Messi a un jugador que está empezando. Entonces, doctor, ya vimos de pronto las estrategias al calor, ahora vamos a ver las estrategias adaptativas a las altitudes. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. La FIFA no tiene ninguna orientación para las altitudes. Para el frío sí, ahí están las medidas del frío, pero para la altitud no hay nada. Para el calor, pues ya las vimos, para la altitud depende de la altitud, la duración aproximada es de 2 a 3 semanas, a mayor altura, mayor tiempo, y los beneficios se pierden después de 3 semanas. Eso es relativo. Hay una fase de aclimatación, disculpas. Para las alturas de 3 a 4 días, en los entrenamientos también hay que adecuar los tiempos para que no haya cambios bruscos, y la fase de asimilación y recuperación es en los últimos 3 o 4 días. Todos pensamos que esa era la solución, eso está prohibido, como muchas otras cosas. ¿Y hay algún estudio que apoye eso, Daisy, ya para terminar? Bueno, claro. Este es un estudio muy interesante de Australia, donde estos jugadores locales de baja altitud hicieron adicionarle calor extremo a unos entrenamientos y por otro lado, otro grupo, exponerlos a temperaturas prácticamente bajas o altitudes elevadas. ¿Y qué encontraron? O sea, los sometieron prácticamente a más de 40 días, hicieron preacondicionamiento, los de calor extremo los ubicaron en zonas geográficas de Qatar e inclusive a los que estaban en altas altitudes le dieron hierro oral para poder observar cuáles eran los beneficios. Y definitivamente lo que se encontró es que sí hubo mayor rendimiento en aquellos que se precondicionaron y que tuvieron elevación de la hemoglobina, es decir, los que hicieron ejercicio y se entrenaron en altas altitudes, que los que entrenaron en calor extremo. Sin embargo, es importante que estos estudios tienen una limitación, que es la calidad del jugador. Entonces no es lo mismo tener un Messi independientemente de donde lo coloquemos, porque eso va a limitar y va a sesgar obviamente los resultados. Entonces, doctor, tenemos los síndromes clínicos asociados a la altitud. ¿Son solamente exclusivos de los jugadores o también se pueden extrapolar a la población general? Eso no es el motivo de la charla. Está el mal de la montaña agudo, el edema cerebral de la altitud, el edema pulmonar agudo y el mal crónico de la montaña. Le dan a los deportistas y a los no deportistas. Esa guía está reciente. Ahí están todos los datos que se usan en la guía, los diagnósticos diferenciales, los síntomas de las 4 situaciones. Y estas son las recomendaciones: ir despacito de 300 a 500 metros por día, usar medicamentos, los que están aprobados son los que ven ahí, acetazolamida, esteroides y nifedipina.
analgésico para quitar los síntomas. Y si no mejora, pues hay que regresarse y no persistir. Viajar a poblaciones por encima de 2.500 metros en vehículos de baja altitud, o sea, un carrito es un problema, ya mis residentes lo saben, los de R3, pues eso ya lo miramos en algunos de los seminarios, y se produce mal agudo de la montaña o edema cerebral de gran altitud. Dirán, ¿para qué trajo el doctor Roca esto? Personas susceptibles por debajo de 2.000 metros pueden presentarse las situaciones si tienen alguna situación médica previa. ¿Y por qué? Porque en Colombia miren cuál es el mapa de las grandes altitudes. Entonces tenemos que estar entrenados para recomendar los que vivimos en la costa a la gente que va a la altura qué hacer, y los que viven en la altura cuando la gente viene a la costa qué tiene que hacer. Montarse en avión es como estar máximo a 2.400 metros sobre el nivel del mar, a pesar de que esté presurizado. Tengan eso en cuenta. Y pues, de nuestro estadio, conclusiones, yo creo que debemos evitar, Daisy, eso no es Suiza, eso es Checoslovaquia, en la Euro 2021. Aquí está Messi vomitando en La Paz, y creo que Di María poniéndose oxígeno en La Paz después de un partido. Eso no sirve ponerse oxígeno, eso está revaluado. Y que no ocurran cosas tan desagradables como le ocurrió a esta jugadora de fútbol en los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que aprender de las guías y de las situaciones. Y muchas gracias. Gracias, Daisy. Muchas gracias, doctor Roca, doctora Daisy, por tan interesante presentación. ¿El auditorio tiene alguna pregunta? Parece que no. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Disculpe los 2 minutos y medio que me robé. Venga. Profe, aquí está la... Profe. Bueno, viene la primera sorpresa del día. Vamos a hacer la primera rifa. Vamos a proyectar el código QR, profe, para hacer la inscripción y escoger los primeros ganadores. Buenos días. En el día de hoy los invitamos nuevamente a que se registren en el código QR que tenemos proyectado en pantalla. Posteriormente vamos a hacer el sorteo de unas becas de educación continua. En la mañana de hoy vamos a sortear un diplomado y un curso. Entonces vamos a darle unos minutos para que se registren. ¿Ya se registraron todos? Bueno. Bueno, vamos a dar lugar entonces al sorteo. Vamos a escoger 2 números. Doctor Luis. Vamos a agradecerle a Centro de Entrenamiento Quirón por proporcionarnos los cursos que vamos a concursar el día de hoy. Vamos a proyectar la imagen del programa para hacer la escogencia aleatoria de los números. Bueno. Entonces, Tarararán. tenemos 49 inscritos. Vamos a escoger 2 números. Eso. Bueno, y el primer número ganador es el número 31. El número 31 corresponde Juan Alberto Valenzuela. Juan Alberto. Adelante, Juan Alberto. Felicitaciones, Juan Alberto. Adelante. Un aplauso.
El doctor Juan Alberto se gana un diplomado para UCI por parte de Quirón. Ahora no. Un aplauso. A la foto ahorita nos la pasamos allá con Quirón y nos da los datos. Y el segundo número ganador es el número 29, que corresponde Sharina Ulloque. Sharina Ulloque. Felicitaciones, Sharina. Adelante, Sharina. Adelante. Un aplauso. La doctora Sharina se gana un curso de donación de órganos. Sí. Tranquila. Adelante. Ahorita nos pasas tu dato. Dale. Bueno, un aplauso para los ganadores. Hay más sorpresas. Recuerden que el premio mayor es el libro de medicina interna basado en evidencia de la ACMI, que está recién lanzado, evaluado aproximadamente en 500.000 pesos. Entonces, al final lo hacemos. Los invitamos en estos momentos a un break y regresamos en 20 minutos.